Hola, ¿qué tal, maestra? Muy buenas noches. A continuación, mi equipo y yo, le vamos a presentar el experimento de Hans Christian Ørsted. Fue en 1820, si no me equivoco, cuando se realizó este experimento, si la memoria no me falla. Pues este consiste más que nada en la relación entre el magnetismo y la electricidad. El equipo está conformado por mi compañero Jonathan Eduardo Mata Hernández, José Antonio Facio García, este, y pues yo, Julián Ezequiel López Legazpi. Somos de la carrera de Ingeniería Civil de tercer grado. Y sin más preámbulos, pasamos con mi compañero Jonathan Eduardo. Pues mira, para empezar, me gustaría hacerles una pregunta, la cual es, ¿qué pasaría si colocamos una aguja en un hilo y pasamos la electricidad? Que en este caso no tenemos el hilo, sin embargo, la voy a contestar yo. Y lo que pasa es que la aguja se mueve en dirección hacia donde va la luz. Y bueno, la siguiente pregunta que me gustaría que comentaras tú, Julián, y tú, Tony, lo hicieras con la pila, la cual es el poner el cable por debajo de la brújula. Voy. Como se apreció, se movió la, la brújula. Y si lo hacemos de manera negativa, primero el positivo y luego el negativo, en teoría se debería de mover al lado contrario. Ok, Y igual. bueno, pues en esta también tenemos que, pues al interrumpir la corriente, pues la aguja tiene que regresar a su posición inicial, es decir, apuntando hacia el norte. Y pues cuando se invierte, como lo muestra mi compañero, la corriente, pues también se invierte la dirección de la aguja. Este, Cuando la corriente es interrumpida, pues como tal ya había mencionado, pues la aguja se detiene y regresa a su posición inicial. Ok, la verdad es muy interesante esto que me acaban de mencionar y me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el cable lo ponemos por encima de la brújula? Igual si me pudieran ayudar a comentarlo mientras estamos viéndolo. En teoría pasaría lo mismo. A ver. Si pueden ver, se movió la aguja. Y si lo ponemos igual del positivo al negativo, no pasa nada. Déjala acomodo. Ahí se puede apreciar que se movió. Y ahora invirtiendo los cables. Se movió al lado contrario. Ok. Y me gustaría preguntarles, ya casi para cerrar, ¿qué pasa cuando el cable lo pones a un costado, o sea, a un lado de la brújula? Lo atrae o lo repele. Depende cómo estés poniendo los bornes de la pila. Sí, bueno, como se pudo apreciar, incluso si el cable lo pones a un costado de la brújula, vemos que lo repele. Bueno, es una hipótesis de nosotros, maestra, el hecho de ver cómo, que si lo ponemos al lado, se aleja. Ah, lo atrae, pero también si lo pones ahora, ponlo de manera diferente. Comienza del otro lado, Tony, por favor. Lo repele. Bueno, hace rato logramos apreciar cómo es que se repelía, cómo es que se atrae también a manera de que, como por Sí, los conforme imanes. se invierten los polos. Si se pone primero el positivo y luego el negativo, sucede una reacción. Y si se coloca al revés, o sea, si se coloca el negativo y luego el positivo, pasa que se repele, ¿no? Claro. Así es, compañero. Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarles qué es lo que
lo que aprendieron de esta actividad, de este experimento, y me gustaría empezar contigo, Julián. Muy bien, pues enseguida, pues mi conclusión, la que yo desarrollé a partir de que previamente a esta videollamada ya habíamos hecho pruebas y pruebas con el imán y con la aguja y con la brújula, la corriente y todo esto. Mi conclusión en lo personal fue que pues la electricidad produce un campo magnético, un efecto magnético más bien, pues a través del conductor de corriente que genera pues que se mueva la aguja de nuestra de nuestro sentido en el que debería estar. Y pues que el sentido de la aguja depende de esta corriente. Ahora sí que pues el magnetismo no solo se trae de los imanes, también se puede producir por la electricidad. Me parece bastante interesante cómo es que estas dos ramas diferentes que viene siendo la electricidad y el magnetismo logran complementar lo que viene siendo el electromagnetismo a partir de este comportamiento que producen juntos, es decir, que la corriente eléctrica se comporta como imán. Pues ahora sí que ambos están vinculados. En el movimiento de la corriente, pues se produce este campo magnético, como ya lo había mencionado. Y pues estos hallazgos, a lo que yo leí anteriormente, pues lo que lograron fue que inspiraron a científicos posteriores como Ampère, Faraday y el otro, si no me equivoco, es Maxwell, que desarrollaron pues leyes teóricas para que explican cómo es que funcionan los motores eléctricos y los generadores. Este, pues fue mi conclusión bastante interesante este experimento. Me agradaría que se presenten más experimentos para aprender más. Y pues nada, esa es mi conclusión. Pasamos con mi compañero. Ok, ahora me gustaría preguntarte a ti, Tony, o sea, ¿qué aprendiste de este experimento? ¿Qué te pareció interesante? ¿Qué te gustaría desarrollar más? Bueno, ahora te cedo la palabra. Ok, compañeros, pues me pareció bastante interesante cómo la fuerza natural que es el magnetismo, la cual se rige por los polos de la Tierra, puede ser afectada de forma artificial por la electricidad. Me parece que, pues sí, no tiene nada que ver, pero al final de cuentas son dos fuerzas que se interactúan, pues en la naturaleza, ¿no? Y la forma de hacer este experimento con la pila, pues me puede dar una idea de cómo funciona un poco más, eh, pues el electromagnetismo en general. Y ya, Ok, sería todo. perfecto. Ambos puntos de vista y ambas conclusiones me parecen muy completas y muy ciertas, la verdad, muy interesantes. Y pues para cerrar mi conclusión, la cual, pues, o sea, yo aprendí de este experimento cómo hay cosas que a pesar de que no vemos, son cosas que existen y pueden llegar a alterarse de una manera artificial. Como por ejemplo, me pareció muy interesante el hecho de la brújula, que puedes hacer una brújula con una tapa con agua, una tapa más pequeña con una aguja, y esa siempre va a buscar el norte. También me pareció demasiado interesante cómo se puede llegar a alterar una fuerza que ya está en la Tierra, eh, sí, de una manera tan, o sea, tan invisible que no te puedes dar cuenta. Sin embargo, con experimentos como el anteriormente visto, o sea, el que acabamos de realizar, o sea, puedes llegar a notar cómo se vinculan y puedes llegar a crear cosas tan impresionantes como lo es el tren bala. O si nos vamos a muy corto plazo o algo no tan grande, podemos irnos a un motor donde puede variar la polaridad o así para poder ir hacia adelante, ir hacia atrás y cosas por el estilo. Solo hay que dejar volar la creatividad. Y bueno, por mi parte sería todo. ¿Algo más que les gustaría agregar? No, por mi parte también es todo y gracias por su atención, maestra. Muchas gracias, bonita noche. Que tengan bonita noche. Y es todo. Acabó.